Eso fue simplemente increíble. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a un video muy interesante, diferente y que créanme, les va a encantar. El día de hoy me llegó esta joya, un cubo tan interesante como lleno de secretos. Y no miento, tiene más de 60 modos distintos en que puedes usarlo. Tiene cosas que lo hacen único, y es que a lo largo del tiempo hemos visto varios cubos inteligentes en este canal. Cubos que fueron un éxito y otros que aún están en desarrollo. Pero el cubo de hoy es simplemente distinto. Y quédate porque al final de este video resolveré este cubo 500 veces. Sin más que decir, comencemos. Este cubo se llama Tok Tok Cube por el sonido que hace al girarlo. Vamos a hacer el unboxing. Aquí vemos el cubo y dice conéctate, juega, aprende, disfruta. De este lado vemos que viene en dos versiones, en dos colores distintos. Aquí vemos todo lo que se puede hacer, IA, música, modos de juego, mezclarlo, resolverlo. Y aquí en el otro lado dice aprende. Por lo que veo hay modos para que aprendas a resolverlo desde cero. Eso se me hace muy épico, pues así este cubo puede usarse por todos, no solo personas que ya lo saben resolver. Aquí se juega, resuelve el cubo, revuelve, tómate el tiempo. Luego dice disfruta, dice dado, matemáticas, música, distintos puzzles como 2x2 y Diamond. Ese no sé cómo sea, pero ahorita lo vemos. Y dice por último, conéctate, compite en línea con el mundo, con una IA y 20 modos de competencia. Al abrirlo tenemos un instructivo sobre cómo funciona el cubo y todos sus modos. Tenemos un cable para cargarlo y por supuesto tenemos al cubo. ¿Y cómo funciona? Bueno, aquí tiene este pequeño botón y si lo presionamos prende el cubo. Se ve todo el cubo resuelto y luego... Sí, al principio pensé que el cubo tenía algún fallo o algo por el estilo, porque solo prendían algunos colores, pero no. Estas tres caras, la naranja, la amarilla y esta cara frontal que es la verde, sirven para elegir el modo que quieres usar en el cubo. Y como les dije al principio, hay más de 60 modos, 61 para ser exacto. Por ejemplo, aquí dice, los primeros modos son para aprender lo básico, los movimientos, la notación. Si no sabes resolver el cubo, empezar por aquí es una buena idea. Los siguientes modos son aprender el método principiante, paso por paso. Luego siguen algunos modos para resolver el cubo, pero en un nivel principiante. Luego ya modos más difíciles, donde hay retos, y créanme, ahorita que lo veamos van a ver cómo me la voy a pasar mal con estos modos difíciles. Luego modos para resolver el cubo, modos de repetición. Eso está interesante porque significa que puedes ver la repetición de tu más reciente resolución. Luego hay modos más tranquilos, como juegos y música, modos especiales que ahorita veremos, y bueno, cosas como el ajuste, como el idioma, el sonido, el esquema de colores. Por ejemplo, si yo quiero poner el modo donde dice música y quiero poner esta canción, Happy Birthday, debo poner en la cara amarilla el número 8 y luego en la cara verde el número 5. Para eso solamente hacemos esto, giramos la cara naranja para escoger el número en la cara amarilla, que es el 8, y ahora en la cara verde elegimos el número 5 y movemos la verde para aceptar. Y se activa el modo 8.5, que es Happy Birthday. Al principio puede parecer un poco confuso, pero una vez que lo vas usando es mucho más sencillo de entender. Mis modos favoritos son los siguientes: el modo Half Blind o mitad a ciegas, donde tienes que resolver el cubo, pero por cada movimiento tu cubo va alternando entre prendido y apagado. El modo Full Blind o completamente a ciegas, donde literalmente se revuelve el cubo y tienes que memorizarlo porque una vez que lo mueves se apaga hasta que lo resuelvas. Dale like si tú no podrías resolver esto, yo no podría. Otro modo que me gusta es el modo Crazy Time, donde se revuelve tu cubo, pero por cada segundo donde no lo muevas, el cubo seguirá y seguirá y seguirá autorrevolviéndose. Este modo fue donde más la pasé mal, pues créanme, hacer este cubo a gran velocidad y sin tener pausas es más difícil de lo que parece. Luego está el modo 2x2, que es literalmente un cubo 2x2, siendo solamente las esquinas de un 3x3. Está el modo Diamond, que yo no sabía cómo era, pero es un 3x3 sin esquinas, solamente resolviendo las aristas. Y por supuesto, mi modo favorito, resolverlo como un 3x3 normal. Realmente es mi primera resolución, así que deseenme suerte, la voy a necesitar. Voy a hacer la cara blanca, aquí está una arista, simplemente la pongo en su lugar aquí. Aquí está la otra, la cual va aquí atrás. Ahí está. Siguiente es esta arista, que se ve raro, ¿no? Porque son capas como que muy separadas, pero aquí está una sola pieza. Y la pongo aquí. La siguiente está aquí atorada, es la verde blanco. Ahí está, y ya está mi cruz completa. Hay una esquina ya en su lugar, así que simplemente busco la arista. Y es justo esta. Ahí está. Que les digo, es muy raro porque aunque estés moviendo capas como en un cubo normal, pues realmente son capas como que salidas. Entonces es parecido al 3x3 y a la vez muy diferente. Aquí está, siguiente par de FOCL, es este de aquí. Que créanme, esto que están viendo es equivalente a esta imagen. Muy raro, muy entretenido la verdad. Me va a tocar un caso de cruz y espero que no me toque un caso muy feo de PLL. Bueno, me tocó una G. Me tocó el peor caso que puede existir. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a intentar de nuevo. Ahí está gran parte. Me faltan dos pares. Realmente es muy raro, pero a la vez súper entretenido. Ok, me tocó otra G. Espero esta vez no buguearme. No, definitivamente es muy diferente a como en 3x3. Voy a hacer dos algoritmos mejor. Ahí está uno. Y ahí está.
Hermoso, simplemente increíble. Y hasta me dice mi tiempo. Tengo entendido que cada cara es un segundo, un minuto, centésimas. Aquí, por ejemplo, creo que fue 1 minuto y algo, 1 minuto... No sé. No lo sé, pero fue como 2 minutos, 1 minuto y algo. Ok, vamos a ver el giro. Excelente giro. Y ya fuera de bromas, sí se siente como que un imán, como un sistema magnético entre cada giro. O sea, en realidad sí es un cubo estable, aunque sé que no es para speedcubing realmente del todo, ¿no? Porque sí se puede realmente hacer speedcubing, pero más como para entretenerse, no tanto para practicar seriamente. Pero sí, tiene un giro muy bueno. A ver el corte de esquinas. Pues excelente. Corte inverso. Sin problema, corta esquinas. Se pueden hacer giros M, vamos a ver. Aquí giro realmente casi todo el cubo, pero en las luces, en las pantallas de cada cara, se alcanza a ver la capa media, entonces eso está increíble. Vean nada más. Vean esto. A ver, vamos a ver una de mis figuras favoritas. Ahí está. Los centros en diferentes caras. Y vamos a ver, ¿tendrá el leap? Recuerden que el leap es justamente esto que están viendo. Es cuando giras una capa y se regresa sola. Vamos a ver. No puedo creerlo. Vean el sistema interno. Qué belleza. Es simplemente, sí, un cubo del futuro. Bueno, definitivamente es un cubo que me ha encantado. Como les comentaba, también hay una aplicación para competir en línea o tomarte tus tiempos. Y con respecto a la batería, pues llevo usando estos cubos más o menos 2 o 3 horas seguidas y no se ha acabado la pila, así que excelente. En la descripción dejo el enlace por si quieren añadir este cubo a su colección. Está en $75, que creo que por todo lo que ofrece es un precio decente, pero ojalá con los meses siga y siga bajando. Muchas gracias por ver y bueno, si quieren saber cómo se ven más de 500 resoluciones en este cubo, se ven así. Bueno, el último sol ni siquiera pude hacerlo. Así se ven 500 resoluciones. No vuelvo a intentar esto nunca más en mi vida.